Hola, soy Rafael Campaña, fundador de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si quieres experimentar el sabor y el saber de la vida, si quieres conocer a personas que han transitado de lo ordinario a lo extraordinario, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos al Mundo Extraordinario. Muchísimas gracias primero por tantas suscripciones y sobre todo por todos los comentarios que estamos recibiendo que francamente son muy positivos y os damos las gracias. Dar las gracias también a todo el equipo que hay detrás de toda esta producción de vídeos, que es Eva y David, que hacen posible que la calidad de los vídeos cada vez sea mejor. Muchísimas gracias a todos ellos. También comentaros que podéis comunicaros directamente con el correo electrónico oficial del canal, que es moonextraordinariogmail.com. moonextraordinariogmail.com. Podéis enviarnos también vuestros comentarios o podéis consultar la página web www.rafaelcoach.com. Y aquí tendréis todos los capítulos, tenéis más información al respecto. Hola, hoy tenemos la prerrogativa de contar con el relato de un invitado que nos va a narrar su experiencia personal, la cual le ha hecho crecer como ser humano y como profesional, además de su aportación al bienestar de las personas a través de las terapias holísticas. Él es coreógrafo y bailarín profesional, además es coach y él ha acuñado el término terapeuta holístico, que luego vamos a ver un poco en qué consiste. Ha editado un libro llamado El camino de salida, un maravilloso viaje a la paz interior. Sin más preámbulos, vamos a presentar a Ray Planells. Bienvenido, Ray Planells, a este canal de televisión, por dedicarnos un tiempo a poder hablar un poquito. ¿Qué tal? Muy bien, encantado y agradecido de que cuentes conmigo y poder aportar algo a la sociedad. Siempre muy agradecido. Sin duda alguna será así. Mira, la primera pregunta que te voy a lanzar un poco es una pregunta que hacemos a muchos invitados y es si eres tan amable de compartir un poco esa línea de vida profesional y personal que te ha llevado al momento en el que estás, que luego hablaremos de ese momento en concreto. Pues mi vida básicamente se resume en una familia con mucho amor y un padre que desgraciadamente se quedó invidente a causa de una enfermedad, y eso marcó un poquito mi infancia a la hora de no tener ese referente que pueda incluso jugar contigo. Eso me marcó mucho a la hora de tener que crecer un poquito solo, y mucho más aún cuando falleció cuando yo tenía 13 años. Entonces ha sido siempre un buscador, un luchador, y llegó un momento en el cual yo tenía que saber gestionar todo esto y me puse pues, en manos de gente para ir adentro de mí y expresar toda esa rabia contenida o ese duelo que tenía desde hace tiempo. Las dos cosas que me ayudaban más a centrarme en mí y a poder canalizar todo era el deporte y posteriormente el baile. Y eso fue un poquito mi válvula de escape. Y tú, Ray, ¿en qué momento te das cuenta de que tienes este talento para el baile, para la coreografía, esta creatividad que te caracteriza? Bueno, casualmente yo me di cuenta, no con el baile, sino dando mis primeras clases particulares de matemáticas a los alumnos particulares. Yo soy hijo de maestra y yo veía en las clases que buscaba
cómo saberme expresar para que él me entendiera, o sea, no con la teoría pura y dura. Ya sabes que teníamos, por ejemplo, profesores de INEF, como el señor Porta, que era una eminencia, pero no transmitía nada, pero cuando venía su sustituto, Francesc Cos, era menos eminencia, pero te enterabas de todo. Bueno, pues yo soy el Francesc Cos que buscaba cuáles eran las palabras en las que él me pudiera entender. Y luego, cuando empezó el baile, sin tener ni idea, la gente me estaba diciendo, no, es que ese es campeón del mundo, pero es que no se explica bien. Y ahí vi un poquito la diferencia entre lo que es ser maestro o lo que es simplemente ser bailarín, o en este caso ser sabio, o lo que sea. Muy bien. En tu profesión como coreógrafo, como bailarín, ¿qué creencias limitadoras te has encontrado en tu alumnado o incluso en compañeros de trabajo, ¿no? Sobre todo estas creencias que limitan mucho en la profesión, ¿no? ¿Cuáles son las que más Bueno, te has encontrado? tendríamos que distinguir entre hombres y mujeres, porque hay una gran creencia en los hombres cuando hablamos de baile, ¿no? Y es que, no, no, yo solo me muevo en la barra. Yo el movimiento este lo tengo perfecto. Dos grandes tipos, hombres y mujeres, que los hombres dicen yo no valgo para esto, yo estoy aquí porque mi pareja me lo ha pedido, y en cuanto, la segunda gran diferencia es en cuanto a edades. Yo ya soy mayor para esto, yo como no empecé de pequeño, etcétera. Lo bueno es que yo era el gran ejemplo de que le podía desmontar todo esto. Primero, como hombre viviendo del baile, y segundo, porque yo empecé a bailar, propiamente dicho, a partir de los 27 años. Es cierto que está muy bien. Yo quería preguntarte también, en esta profesión que tú estás, yo sé que tú involucras aspectos del coaching, no sé si de la PNL, como crecimiento personal para las personas que realizan este baile, ¿no? ¿Podrías explicar un poco este aspecto? Sí, eso es una gran transformación que tuve como profesor. Yo me di cuenta que la gente se apuntaba pues, o 1 o 2 horas a la semana. Con 1 o 2 horas a la semana sin practicar, realmente, prácticamente no, es que no aprendes. Entonces yo tenía que cambiar el objetivo de mis clases. Ya no era tan prioritario que la gente aprendiera a bailar, porque yo sabía que si no salían a practicar no bailarían, pero sin embargo que esa hora que ellos estaban invirtiendo en su vida fuera especial. Entonces ahí aproveché las técnicas de coaching y PNL, y siempre antes de la clase les recibía con un abrazo, y cuando les recibía con un abrazo hacía como si les quitara su mochila invisible, esa mochila con la que guardas los temas familiares, los temas de trabajo y todo, y les hacía así, fuera mochilas, para que ellos al menos no arrastraran esa mochila, y si podía ser durante la clase, que fuera lo suficientemente divertida para que luego ellos se fueran sin recuperar su mochila. Entonces yo siempre digo que el mayor piropo que yo he tenido en las clases nunca ha sido eres el mejor, qué divertido, que no sé cuántos, sino es, ¿ya ha pasado 1 hora? Bien. Entonces, el término que tú has acuñado, terapeuta holístico, ¿tiene que ver un poco con esto? Sí, porque está claro que con los estudios que ha habido ya nadie se cree que solo una cosa se debe a un... O sea, holístico significa un todo. Y está claro que nosotros nos movemos por 5 grandes componentes: el físico, biológico, mental, emocional y espiritual. Entonces, tienes que tratarlos todo para tratar a ese ser como un todo. En el caso del baile, por ejemplo, evidentemente hay una expresividad y un todo, pero lo que has dicho tú, las creencias limitantes, el saber hasta dónde quiero llegar, el saber que a este le gusta que le aprieten, pero a este le tengo que tratar con cariño, pues todo esto hay muchos componentes, no puedes dejar ni uno.
Y existen algunas, vamos a llamar, patologías o bloqueos que desde la psicología te deriven a ti como terapia. ¿Has tenido casos de este tipo? Personas con depresión, personas con ansiedades importantes en el trabajo, que utilicen tu terapia holística como terapia de mejora. Absolutamente. Ya solo la información da poder. Nosotros, ya cuando vamos a la escuela, nos dan una información muy sesgada y muy sistematizada, y hay mucha otra información. Mi objetivo es repartir esa información por si la gente la necesita. Entonces, evidentemente, hay mucha gente que dice, pues yo no lo había visto de esta manera. Pues este enfoque me gusta, esto tiene más sentido para mí que lo que me han explicado. Lo que pasa que la persona que reparte esta información tiene que saber que el objetivo solo es repartir la información y respetar que la gente la reciba como esté preparado para recibirla. Y aquí hablo de un término que es muy importante para mí, que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ese efecto que se produce cuando la información que recibes desmonta tanto tus cimientos que prefieres agarrarte cualquier creencia, cualquier cosa para no creértela porque realmente es mucho más fuerte. Entonces tú tienes que respetar que por mucho que des una información, la persona igual no está preparada o igual la tiene que ir somatizando durante tiempo. Por eso el objetivo solo es que reciban la información, no que se la crean. Y estas terapias, sé que es una pregunta un poco complicada porque me imagino que individualizas. ¿Cuánto tiempo la persona necesita o cuántas sesiones, no sé si enumerarlo en horas o en días, necesita para que tú veas algún tipo de mejora o de cambio en esta persona? Una vez vi una foto de una flor con su raíz y un árbol con sus raíces. Dependiendo del conflicto. Igual, si hablamos de temas de salud, por ejemplo, una alergia la podemos tratar y la persona puede mejorar en un solo día. Temas más complejos como la depresión, como la obesidad, pues igual hay tal cantidad de factores que requieren de más tiempo. Sobre todo porque dentro de esas mochilas que te he dicho antes, ya no son las mochilas que tú vives durante todo el día, sino son esas mochilas que arrastramos ya cuando nacemos. Porque evidentemente venimos dentro de una estructura familiar y tú acabas siendo fiel a esta estructura familiar. Acabas actuando, incluso, no sé si te pasaba a ti, Rafa, cuando eras pequeño decías, yo cuando sea papá no haré esto que me han hecho. Y al final acabas haciéndolo. Entonces, ¿qué me está moviendo para yo acabar haciendo lo que decía que no? ¿De acuerdo? Bueno, pues están estos arraigos familiares, está la época esa tan importante del vientre materno con todas las emocionalidades que ha recibido la madre que el niño ha absorbido. Estamos hablando de muchos factores que a lo mejor ya están estructurados de antes incluso de nacer. Y en esta terapia holística, me imagino que la parte de los valores es una zona importante para ti. ¿Qué tipo de valores son los que, sobre todo, de una manera general, son los que emites a tu alumnado? El único para mí es la coherencia. Y la coherencia siempre la hago de esta manera. Lo que piensas es lo que dices, es lo que sientes y es lo que haces. Cuando tú piensas negro, dices azul, sientes blanco y haces rojo, generalmente tu cuerpo te va a avisar. ¿Qué es lo que pasa con esto? La sociedad nos empuja muchas veces a no actuar dentro de nuestra coherencia, sino dentro de la coherencia que actúa la mayoría. Y para eso tienes que estar realmente muy preparado y muy fuerte. En cuanto a eso,
el otro gran valor que se mueve con la coherencia sería un poquito el ejemplo. Y el ejemplo solo lo puedes dar con lo que haces, no con lo que dices. Si alineas estas dos cosas, ¿vale? Están muy, muy juntos, la coherencia y el ejemplo. O sea, entiendo que en esta terapia, para aclarar un poco, utilizas también este aspecto verbal y no solamente el movimiento físico en la terapia. ¿Es así? Exacto. El poder de la palabra es esencial porque es muy importante no solo cómo hablamos, sino más importante es cómo nos hablamos. Porque como te hablas, vas a hacer que todas tus células actúen en base a cómo te hablas. Luego está el componente del movimiento, que el movimiento te puede ayudar, pero las palabras y lo que te cuentas es mucho más importante. ¿Tú en tus terapias utilizas algún tipo de baile concreto o es un poco ecléctico, un poquito variado? Es que no sé hasta qué punto es, a veces sí que es baile puramente duro, pero a veces no sé, y cuando una persona se mueve, yo no sé si esto llamarle baile, porque el baile no sé si en el diccionario pone que tiene que estar acompasado con un ritmo, pero bueno, hay personas, desgraciadamente, que son arrítmicas y lo serán toda su vida. Entonces yo no puedo decir que no está bailando. ¿Qué digo? ¿Que se está moviendo? Es cierto, cierto. Sí que precisamente hace poco hice un taller en el cual fusioné el baile en pareja como una terapia. ¿Tú has oído hablar de las constelaciones familiares? Sí, sí. Sí, sí. Las constelaciones familiares se basa un poquito pues, en la sistémica familiar y las cosas que han pasado y de alguna manera se tiene que aportar luz donde hubo oscuridad. Entonces yo hice un taller para gente que ya había aprendido a bailar salsa, aunque tuvieran un nivel bastante iniciado. Y utilizamos este término de terapia, digamos, para bailar con tu ancestro. Tú estabas bailando con una persona, pero tú estabas con los ojos tapados. Y entonces tú es como si estuvieras bailando con tu padre o con tu madre o con tu abuelo o con tu abuela, como acto, que Jodorowsky le llama acto psicomágico, como aceptación y como transformación de todo eso que hubo. Y fue realmente espectacular. ¿Esto vendría a ser una especie como de visualización en movimiento, algo parecido o semejante? Una de las características de nuestro inconsciente es que no puede diferenciar lo que es imaginario de lo que es real. De hecho, si te fijas, si alguna vez te has emocionado viendo una película, te has emocionado porque el que está viendo la película es tu inconsciente y se está creyendo que eso es real. Pero si tú en el momento que te estás emocionando, tú te pones en modo consciente y dices, mira, es una película, este es un actor, esta es una actriz, ella no se está muriendo, automáticamente se te pasa la emoción. ¿Vale? Entonces, como nuestro inconsciente no puede distinguir lo que es imaginario de lo que es real, por eso son tan poderosas las visualizaciones, porque tu mente se lo está creyendo. Y como otra característica del inconsciente es que todo es ahora, da igual el tiempo en que lo hagas, porque te puedes ir a otro ahora, puedes transformar lo que hubo, y cuando vuelves a este ahora, como tu cerebro se lo cree, eso se ha convertido en real. Qué interesante, Ray. Muy, muy interesante. ¿Y qué importancia tiene el contacto en esta terapia? El contacto contigo, entre los miembros del grupo. ¿Es importante esto, el tema del contacto físico o visual? El trabajo en equipo ayuda mucho. La curación siempre es individual porque cada persona es individual, pero el trabajo en equipo, el contacto,
para mí es súper necesario y vamos a ver ahora, con toda esta situación que hemos tenido, que se nos ha prohibido tanto el contacto, vamos a ver hacia dónde deriva todo, porque lo encuentro absolutamente necesario. Hay técnicas, por ejemplo, de baile que hacemos que solo con la energía de la mano tocando y siguiendo a la persona con los ojos tapados, te das cuenta de la potencia, cómo acaban sudando las manos, cómo al final es súper necesario para mí el contacto, los abrazos, para mí es esencial. Espero realmente que todo esto se le dé de la vuelta de alguna manera, porque la tendencia es cada vez a estar más distanciados y para mí eso es desamor. Bueno, esperemos, sí, esperemos que sí. Y ahora ya para cambiar un poquito, yo creo que en tu dilatada carrera profesional seguro que has tenido cientos de anécdotas. No sé si puedes compartir alguna anécdota que tú creas relevante, no sé, incluso divertida, no sé. Me pillas un poquito en fuera de juego, ¿eh? Me imagino, discúlpame. No, sí que es verdad que yo soy una persona siempre bastante tímida y cuando yo empezaba en el mundo del baile, hay que diferenciar un poquito lo que son las clases, que sería la parte de profesor, los shows, que sería la parte del baile profesional, y luego lo que serían las animaciones. Está el típico animador que se pone un micrófono y tiene que animar a gente, ¿no? No animarse él demostrando lo que sabe, sino animar a gente. Entonces, lo que yo al principio estaba descubriendo una parte de mí que siempre bastante tímido, que me ponía un micro y salía otra parte de mí completamente diferente. Entonces, evidentemente mis amigos ninguno bailaba, ¿no? Pero cuando venía alguien a verme, a tomarse una copa, esos son los amigos que bailaban en la barra, y me veían absolutamente transformado del Ray que habían conocido de pequeño, me preguntaban quién está dentro de ti. Y entonces ahí empecé a averiguar que realmente no somos uno, somos varios, que a veces se expresa de diferente manera. Vamos a entrar un poco en el tema de tu libro. Un libro que, permíteme que te diga que lo veo súper interesante, pero quiero que tú desveles un poquito. Camino de salida, ¿por qué este título? Porque este título, cuando yo bajaba a caminar y aprovechaba estudiar con audiolibros o cosas, estaba escuchando un libro que se llama La desaparición del universo, que está basado en un curso de milagros, y en uno de los capítulos es una conversación, y en uno de los capítulos dice, este va a ser tu camino de salida. Y yo hice así. Entonces sabía que tenía que ser. Al principio el libro se iba a llamar No es difícil, es nuevo. Porque si te fijas, cuando le dices a alguien, oye, esto es muy difícil. Ah, ¿que lo has probado? No, no lo he probado. Entonces no es difícil, es nuevo. Lo que pasa que para el inconsciente la palabra no computa la palabra no. Entonces tenía que cambiar de alguna manera y escuchando esto. ¿Por qué me quedó lo de camino de salida? Porque el mundo del despertar de la conciencia es un camino de salida y sin fin. Y entonces es un camino de salida ¿a qué? A encontrar los argumentos que te valgan a ti para que tú encuentres tu paz interior, que no tiene por qué ser la paz interior de otro. Por eso es un camino que empieza cuando tú quieras, cuando tú estés preparado, si es que lo deseas, y que puede llegar a durar toda la vida. Yo, de hecho, espero que lleve toda la vida porque mis ganas de aprender son eternas. Y sin ánimo de hacer un spoiler de tu libro, para que los televidentes que nos están viendo, ¿qué es la parte más interesante o qué crees que podrías explicar para que cualquier persona pueda adquirirlo y pueda enriquecerse con su contenido?
La primera vez que yo decidí escribir este libro es porque hay varias páginas de Facebook que ayudan a resolver las dudas, ¿no? Páginas de biodescodificación, de medicina de Hammer, de PNL, de coach. Y alguien una vez preguntó, me gustaría algún libro para iniciarme a esto. Entonces, rápidamente, en 30 segundos, se me ocurrieron 7 libros, 84 conferencias y 27 vídeos. Y entonces dije yo, si siempre has querido plasmar algo así y eres hijo de maestra, con lo cual te expresas bien, ¿por qué no haces algo que sea introductorio a todo esto? Para que cuando alguien pregunte, oye, me gustaría iniciarme en esto, que al menos tenga las bases de este cambio de conciencia, este cambio de paradigma, para que luego la gente, si quiere, investigue más. Entonces, a todos esos que necesiten este tipo de información, de dónde vienen nuestros programas inconscientes, cómo funciona nuestro inconsciente, cómo funciona el tema de creencias, los autosabotajes, todo esto como información, pues yo creo que es una base muy válida. Además está hecho en formato diálogo, que para mí siempre es mucho más fácil, no tanta teoría. Esto me viene un poquito a la cabeza. Todo este miedo escénico que tenemos la mayoría de hablar en público. Cuando no estás acostumbrado y tienes que expresarte delante de un público, hacer una presentación. Bueno, hay investigaciones hechas que es uno de los grandes miedos de todo el mundo. ¿Tú crees que esa transformación camaleónica que tú en tu profesión tienes que tener, antes has hablado de que te viste en una faceta de tu vida que nadie conocía, y ni siquiera tú? ¿Tú crees que, por ejemplo, el contenido de este libro, tus terapias, pueden ayudar a que ese miedo escénico se diluya o se gestione mejor? Yo creo que el libro da herramientas o recursos para que cada uno los pueda aplicar. Temas más concretos o conflictos, en este caso, un poquito más fuertes, yo creo que todo el mundo debería ponerse en manos de alguien. Por ejemplo, yo sé que esto de hablar en público es un tema que genera mucha controversia, pero es que estos programas pueden estar originados desde la infancia, cuando a lo mejor no te dejaron hablar en el colegio. Entonces se queda algo como enquistado, el tiempo no cura nada, el tiempo solo lo congela. Pero claro, si una vez que yo hablé en público, hablé tal y cual y me hicieron callar de la manera que me hicieron callar y yo tuve miedo, ¿cómo yo voy a poder hablar en público? Entonces, en ese caso sí que habría que hacer una sesión para llevar otra vez a esa persona, como te he dicho antes, de este ahora, ir a ese ahora que yo solo tenía 5, 6, 7 años y poder desbloquear eso. Entiendo. Interesante. Ya veo el tema. Y tú, Ray, ¿por qué recomendarías que la gente leyera, las personas que nos están viendo y escuchando, este libro? ¿Qué puntos son los que dirías, si tú lees este libro te vas a llevar tal cosa? Mira, me gustaría que la gente leyera mi libro para moverles emocionalmente, incluso contra mí. O sea, hay dos cosas que yo he tenido muchas resistencias para publicarlo, muchas. Incluso lo empecé hace 3 años y mis dos grandes objetivos eran, primero, movilizar a la gente en cualquiera de sus emociones, ya te digo, incluso contra mí. O sea, no me gustaría que la gente leyera el libro y dijera, vale. Y lo segundo, publicar el libro, yo tenía que hacer un gran trabajo de desapego del resultado. Porque evidentemente cuando tú escribes algo, tú crees que tú quieres que sea muy leído, tú quieres que sea aceptado, tú quieres que tal, tú quieres que cual, quieres que sea un bestseller, quieres no sé qué, pero
me desapegué del resultado porque yo sabía que era algo que yo debía hacer y entregar al mundo independientemente del resultado. Entonces, es muy difícil explicarte esto porque evidentemente me gustaría que sea muy leído y si es muy leído, evidentemente va a ser pues muy económicamente y todo eso, pero sobre todo leído para recibir esa información y que te movilice algo. Ya te digo, aunque sea contra mí, porque entonces, bueno, me puedes llamar y entonces vamos a ver por qué te ha movilizado contra mí y podemos debatirlo. Entonces ya te ha movilizado, ya no ha pasado el libro desapercibido. Por eso creo que habría que leerlo, para tener un poquito, para retar a la gente a que diga, pues mira, esto sí que me lo creo, pero ahí te has pasado. ¿Vale? Pues hablemos de eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Ray, vamos a cambiar un poquito de tema y yo no sé si tú conoces un poco el sistema educativo actual, ¿no? Un poco, pero creo que sí que sabes que todas estas asignaturas o materias como la educación física, la plástica, visual y plástica, perdón, música, que la neurociencia nos está diciendo que deberían estar en la base de todos los aprendizajes, por una serie de motivos que ahora no voy a explicar. ¿Cómo encajarías tú todo el tema de la danza, el baile, la música, el movimiento en general en todo este currículum y por qué lo argumentarías, esa importancia? ¿Por qué lo incluiría? Si es que lo incluirías o lo incrementarías de horas y cuál es tu argumentación profesional en este sentido. ¿Cuál sería tu argumentación? Si tuvieras que convencer a estos políticos, a estas personas que son las que de alguna manera dictan este sistema educativo que tenemos. Es que ahí me tocas, porque este sistema educativo yo creo que se quedó en una época no muy buena, sobre todo para el Estado español. Está claro y está demostrado con las neurociencias y con todo, que todo lo que sea expresión y arte queda mucho más dentro de la persona que la pura teoría o los deberes. Entonces, yo se lo dejo realmente en manos de quien sabe más de esto. Yo puedo eh, ofrecer o puedo confirmar que todo lo hecho a través del arte en cualquiera de las facetas, a la persona le llena mucho más y le sirve mucho más que tal como está establecido todo el sistema educativo. Sí, sí. Es cierto que la experiencia genera aprendizajes más significativos, el hacer más que la teoría, ¿no? En este sentido, esto está ya muy demostrado científicamente. Pero tú crees que la También quiero danza... decirte, y perdona que te interrumpa, también quiero decirte que si me lo preguntas hace 15 o hace 20 años, o sea, yo era de los vagos. Yo era de los, no, a mí darme teoría, a mí no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, porque mi sistema familiar era una estructura en la cual yo tenía que haber sido, pues, hubiera preferido que hubiera sido ingeniero, arquitecto o médico o abogado. Entonces, claro, yo no puedo renunciar a esta estructura familiar que yo tenía, con lo cual yo era bastante fiel a eso. Yo codos, yo me lo apunto, yo tal, yo cual, y cuando venía alguna práctica o alguna cosa, no, a mí dejarme. O sea que mi transformación empezó cuando yo empecé a verificar mi sistema de creencias. Era el sistema de creencias. Entonces, fíjate una cosa, Rafa. Tú las creencias no las piensas, las tienes. Y las creencias te vienen o de tus vivencias de la infancia, sobre todo en tus 7 primeros años que estamos con ondas Z, que son las ondas de la hipnosis, o del vientre materno o incluso del árbol genealógico. O sea, que tus creencias están basadas prácticamente y a los 7, 8 años, que es cuando tú empiezas a tener recuerdos de tus vivencias, empiezas a despertar, prácticamente tu sistema de creencias ya está formado. Entonces nos creemos, valga la redundancia, nuestras creencias sin verificarlas. El día en que yo me puse a verificar mi sistema de creencias,
Entonces fue el día que me permití dudar. Y además la gente me decía, ¿pero por qué te estás empezando a dudar de todo? Le digo, bueno, pues, joder, en su día también me dijisteis que los Reyes Magos existían. O sea, qué gran creencia que se me destrozó en tercero de GB cuando alguien me dice, si los padres, sí. Bueno, voy a callar porque no quiero. Pero eso es una decisión de cada uno. Entonces yo, al empezar a verificar mi sistema de creencias y ver que no todo es teoría, que no todo es eso, sino que existe otro tipo de aprendizaje a través del movimiento, a través de la expresión corporal, pues mira, gracias a eso complementé luego mis estudios cuando estudié teatro musical en la escuela de Coco Comín, que siempre estaré agradecido, porque ya no tenía la edad para estudiar, sino que empecé con 36 años a estudiar teatro musical y ahí pude hacer 3 años de teatro para saber expresarme más, para perder mis miedos y mis vergüenzas. Empecé a estudiar canto para utilizar la musculatura, que ya no es la que se ve, sino que es la que no se ve. Entonces todo esto me acercó muchísimo más a la experiencia y no tanta teoría. Qué importante es este punto, porque en un proceso de coaching uno de los puntos fuertes es el cuestionamiento de las creencias, ¿no? del coach. Es muy interesante. Tú que has viajado y has contactado con diferentes culturas en tu profesión, ¿has visto algún tipo de diferencias de creencias, de valores en estos países de donde has estado o estas personas que han podido trabajar contigo? Básicamente los códigos que van más allá de las lenguas y la manera, los códigos, o sea, la tristeza, estos son para todo el mundo. Sí que es verdad que hay una cosa, los estudios de Carl Gustav Jung, que es el inconsciente colectivo. But because we have no means of comparison, we are necessarily unconscious about our own conditions. But it is quite certain that man is born with a certain functioning, a certain way of functioning, a certain pattern of behavior. And that is expressed in the form of archetypal images or archetypal forms. Y te das cuenta que los europeos, en líneas generales, se mueven de una manera diferente de los asiáticos, de los africanos, de los americanos, pero que dentro de Europa, que sería, pues estarían los países, entonces en cada país te das cuenta que la mayoría de alemanes actúa con un sistema que es diferente al español, diferente al noruego, y luego si coges España, ni que te voy a contar. Dile a uno de Valladolid si entiende algo del procés y dile a un gallego, ¿sabes? Entonces, hay unas características generales, digamos, para todo el entorno y estas características generales se van cambiando en base a cuando vas reduciendo un poquito ahí donde estás. La cultura americana, por ejemplo, no acepta mucho el contacto, hace mucho menos que aquí. Claro. Esto es lo que iba a comentar, que en el mundo anglosajón esto del contacto, del abrazo, pues no está como muy bien visto. Hablo en términos generales. En cambio, en el mundo más latino, pues sí, está muy bien visto y además forma parte de nuestra forma de ser. Por tanto, la otra pregunta que te quería hacer es que si todo este tema del baile, la danza, el teatro musical en el mundo anglosajón, ¿es algo distinto el procedimiento o es igual? Es bastante distinto lo que es el latino de todo lo otro. Por ejemplo, en Japón hay un culto al maestro que yo no he visto en ningún otro lado. Tú vas allá a dar una clase y tú eres el maestro y entonces es indiscutible. Y luego a lo mejor te vas a bailar por la noche lo que llamamos el baile social y estás en un sitio, tú has sido contratado como maestro, entonces ahí tienes un grupo a lo mejor de 20 o 25 japonesas puestas en fila esperando que el maestro baile con ellas.
Y entonces el maestro baila con una y baila con otra y siempre, evidentemente, con una sonrisa. ¿Por qué? Porque es un placer bailar con el maestro. Aquí generalmente contratan antes a los alumnos avanzados que ya empiezan a dar clase porque se les paga menos, porque no hay ese culto al maestro. En Londres se estila un tipo de clases, por ejemplo, que es sin música, el profesor va dando, entonces a la media hora se pone una canción, luego vuelve a y luego a los últimos 5 minutos se pone otra canción. Los latinos en general necesitan continuamente música, continuamente baile, explicas, bailes, practicas, todo. O sea que realmente es muy diferente, pero también tienes que entender cómo funciona cada cosa. Por ejemplo, se ha puesto de moda la bachata y dentro de la bachata está lo que es la bachata sensual. La bachata sensual, en muchos casos, sobre todo para noruegos o para... es bachata sexual. Entonces, claro, tú tienes que saber a qué tipo de país vas cuando son un poquito más fríos y un poquito tal, porque si das una clase de bachata sensual el primer día, como se da, por ejemplo, en Latinoamérica, pues a lo mejor te miran mal. Te ponen una denuncia, ¿no? Sí. Ray, quería comentarte una cosa. No sé si tú has tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes en esta época un tanto convulsa de la evolución humana y si has podido trabajar, y si no, ¿qué opinas? ¿Tú crees que la danza, el baile, en este caso, sería un componente importante en esa evolución, en esa mejora de las creencias del adolescente, en esa adherencia a los aprendizajes? ¿Crees que el baile podría darle un plus a este proceso? El baile, el deporte o cualquier actividad que sea de expresión corporal, sin duda, es lo que antes te va, si estás bien guiado, sobre todo, es lo que antes te va a hacer moldear tu personalidad y romper tus creencias limitantes, sin duda. Y la mejor edad para empezar, evidentemente, es esa. A partir de los 12, 13 años, cuando tanto el hombre como la mujer, hablo solo de biología, pueden ser padre y madre, para que me entiendas, empezamos a funcionar con las ondas beta, que son las que funcionamos todos los adultos, y a partir de ahí hay una comprensión innata de todo, ya puedes manejarte como un adulto, aunque seas un adolescente, y es la edad ideal para saber lo que quieres hacer enfocado a cómo quieres hacerlo, a nivel profesional, a nivel tal, a nivel cual, pero es básico en estas edades, sí. Y entonces, es una opinión, una pregunta que te hago. Romper estas barreras psicológicas que existen en estas edades respecto al tocarse, al bailar, al exponerse de alguna manera, porque ocurre en estas edades adolescentes, ¿cómo podríamos romper estas barreras invisibles que existen y que existen de verdad? Y que son un impedimento para disfrutar y para hacer que el baile sea una herramienta importante, ¿no? en esa evolución personal. Es que no sé si se pueden romper esas barreras, porque lo que es una barrera para uno igual no lo es para otro. Ya te digo, si te pones a bailar como se baila aquí la bachata sensual en Japón o en Noruega o pues a lo mejor hasta se indignan y te denuncian. Entonces, ellos tienen esas barreras que nosotros no tenemos, pero a lo mejor tú ves bailar reggaetón, perreo en otro sitio que a lo mejor puede ser, llegar a ser cultural, no sé, desconozco, pero somos nosotros los que ponemos barreras. Y dices, no, yo esto no lo quiero para mi hija. O sea, tiene que ver mucho con las creencias y los valores de las personas, digo, ¿no? El saber si tú lo que estás haciendo es lo que te motiva y a partir de ahí nadie te puede decir que puede ser una barrera o no. Evidentemente hay unos cánones que sí, que son innegociables, pero vivimos en una sociedad que nos dice demasiado que esto es lo correcto y esto no es correcto y esto tal. Entonces,
al igual que no debemos generalizar, pues tampoco deberíamos tomar todas estas normas como dogmas. Pero sí que la realidad docente nos indica que estas edades, sobre todo los chicos, tienen como mucho miedo escénico al movimiento, al tocarse y sobre todo si tienen que bailar con alguien del sexo opuesto. Entonces esto se da, es general y esto se da en la cultura occidental. Entonces mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo se podría en esta época adolescente poder romper un poco, abrir un poco una ventana de luz para que esto no fuera un impedimento a la hora de bailar? Gracias a Dios, todo el tema de las redes sociales es muy negativo en muchas cosas, pero es muy positivo en otras. Entonces, gracias a Dios, esta exposición al baile, al tocarse, a todo eso, hace que la gente pueda tener más registro visual a la hora de saber qué es lo que quiere y lo que no. Yo tengo una amiga, por ejemplo, tuve una alumna que en el día de su boda me hizo padrino de boda, conoció a su actual marido gracias a la salsa, de cual yo era el profesor. Y el día de su boda, que fuimos ahí a bailar y estuvimos bailando y todo, pues su padre, que había prejuzgado lo que era la salsa, lo latino y todo eso, nos vio bailar, vio cómo nos divertíamos y todo, y ese día su padre le pidió disculpas. Wow. Interesante, interesante. Bueno, Ray, estamos llegando al final de esta magnífica entrevista. Ahí quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero el tiempo nos come. No sé si te gustaría hacer como no sé si un alegato final, explicar un poquito alguna cosa que tú creas que es importante antes de cerrar la entrevista sobre estos temas, sobre tu terapia holística, sobre tu libro, sobre la importancia del baile para la mejora personal. Bueno, lo primero quiero decirte que ahora soy yo el alumno que le dice al profesor ya ha pasado una hora. Entonces, nada, primero muy agradecido por este cariño con el que me has tratado y con esta conversación entre amigos. No, yo lo único que el mensaje más importante es para mí es que la persona debe, ¿cómo te lo diría? Los miedos nos paralizan, pero es que hay muchos miedos que nos los inventamos. Porque cuando no sabes algo, tú tienes la misma capacidad de inventarte que puede salir bien como que puede salir mal. Entonces, cuando llega ese miedo, te paraliza para no probarlo porque sabes que puede salir mal. Ya, pero es que a lo mejor puede salir mejor. Entonces, mi alegato siempre es que la gente no tenga miedo, que la gente lo haga, la acción. Porque con acción tendrás respuestas. La única manera que tú puedes saber algo es con acción, es probándolo. Entonces, cuando tú pasas a la acción, puede haber un resultado positivo o un resultado negativo. Pero nunca, por mucho que sea el resultado negativo, tienes que mirar atrás diciendo, me equivoqué. Porque a lo mejor te equivocaste no haciéndolo. En el momento que tú vas a hacer la acción, te aseguro yo que has pensado tus pensamientos conscientes y tus 60.000 inconscientes y has decidido probarlo. Y nadie te ha obligado. Entonces, gracias a esto puedes tener un resultado positivo o un resultado negativo. Cuando tienes un resultado negativo, es la capacidad de decir, bueno, al menos lo he hecho. Ahora sé que por aquí no, ahora voy a ver qué dos opciones tengo. Sí, sí. La acción nos da el aprendizaje, sea erróneo o no. Esto es el aprendizaje en la vida. Ray Planells, muchísimas gracias por haber estado aquí, compartir este espacio con nosotros. Espero poder contar contigo en otra ocasión. Y nada, te deseo muchísimos éxitos con tu libro y con tu terapia. Hasta la próxima, Ray. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Un mundo extraordinario pone cara al talento, pone cara a la creatividad y pone cara a personas que, como tú, son extraordinarias.